tienen que ver con el ministerio de oración. Cualquier petición que usted tenga, entonces la puede escribir y dejarla en el buzón para que nosotros durante la semana estemos orando. Y cada domingo a las 10 de la mañana tenemos un tiempo de oración. Así que esta mañana tuvimos un precioso tiempo de oración, así que levántense más temprano, vengan a orar. Que no seamos una iglesia que aparenta orar, sino que realmente oremos. Y todos los hermanos que están en el grupo de WhatsApp de oración, oren al Señor. No pongan solo un dedito así, ¿ya? Sino que aparten un horario del día para orar al Señor por esas peticiones. Si no, retírese del WhatsApp, porque realmente es para las personas que oren. Yo pensaba en esto, cuántas cosas nosotros en la iglesia las hacemos de apariencia. Aparentamos que somos una iglesia que ora, pero ¿somos una iglesia que ora? ¿Somos una iglesia que evangeliza? ¿Somos realmente una iglesia que ama a Dios? Y a veces uno se cuestiona a sí mismo muchas cosas, así que realmente seamos una iglesia que haga las cosas que el Señor nos manda y que estemos comprometidos y más que nunca con la causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no seamos como tantas iglesias que solo es apariencia. Bien, esa no es la predicación por si acaso. Vamos a ir a la palabra del Señor y allí está el título que he puesto a esta reflexión: con la vara que midas. Ustedes saben cómo termina la frase. ¿Con qué facilidad emitimos juicios dañinos sobre otras personas? Juzgamos, condenamos conductas de manera apresurada, sin conocer el fondo de las cosas. El Señor Jesucristo en Juan 7:24 dijo: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y yo pensaba que esto de juzgar a otros es como una verdadera plaga. En cada comunidad, aún en la iglesia, ¿quién no se ha equivocado al juzgar apresuradamente una situación? Nos dejamos dominar por la pasión o el legalismo y juzgamos y condenamos. El Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, y el Sermón de la Montaña que está en Mateo 5 y 7 está dirigido no a la gente del mundo. Son palabras a los discípulos de Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Estas palabras de Jesús son fuertes y están dirigidas a la iglesia, a los discípulos, porque habla de el hermano. Es el Sermón de la Montaña. Quiero explicar antes un poquito que la palabra usada aquí para juicio, juzgar, en este pasaje, en el griego es krino, que significa separar, seleccionar, para luego pronunciar un juicio. Incluye, entre otras cosas, asumir el rol de un juez y pronunciar condena sobre alguien. Y en este contexto entonces de Mateo se refiere al juicio o dictamen personal que una persona emite sobre otra y lo condena. No se está refiriendo aquí a la disciplina que una iglesia ejerce sobre un miembro, como dice 1 Corintios capítulo 5, por ejemplo. Porque la palabra del Señor también nos llama a discernir conductas, a discernir la verdad del error, lo bueno de lo malo,
y ejercer disciplina. Eso tenemos que hacerlo como iglesia. Pero de lo que aquí el Señor nos advierte es de la presunción de querer jugar a ser Dios y convertirnos en jueces condenando a nuestro hermano. Y como dije delante, esta enseñanza está dirigida a los discípulos de Jesucristo. No está dirigida al mundo, está dirigida a la iglesia, por lo tanto debemos prestarle mucha atención. Y somos advertidos por el Señor a no juzgar a nuestro hermano. Y el Señor nos da algunas razones para ello. Dice que seremos tratados de la misma manera. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Con la misma vara que medimos a otros, seremos medidos nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 13, dice: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. Por eso cada uno de nosotros debe decidir cómo quiere ser juzgado o medido. Cuando llegue el día final, ¿cómo querremos que nos juzguen? ¿Con dureza, sin misericordia o con benevolencia? Leí el pasaje tan conocido de Mateo 18, donde hay un ejemplo, ¿verdad?, de una persona que juzga a otro duramente después de haber sido él juzgado con benevolencia. Dice Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, o sea, una cantidad mucho más inferior. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Entonces el Señor, más adelante dice, mandó llamar al siervo y le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Con ellos. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El Señor aquí no está prohibiendo que saquemos la paja del ojo ajeno. No, pero primero que todo debemos tener, dice, una actitud correcta y humilde hacia nuestros propios pecados, flaquezas y debilidades. Porque si no, no veremos claramente. John Stott dice: la norma de Jesús para las relaciones en la contracultura cristiana es elevada y sana.
En todas nuestras actitudes y conductas hacia otros no debemos actuar ni como jueces, volviéndonos severos, censuradores y condenatorios, ni como hipócritas, culpando a otros mientras nos excusamos a nosotros, sino como hermanos, cuidando de otros a tal punto que primero nos culpamos y corregimos nosotros y luego buscamos ser constructivos en la ayuda que les damos a ellos. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Por eso, aunque haya caído una persona, nuestro deber es restaurarlo, disciplinarlo, pero nunca condenarlo ni humillarlo. El Señor Jesús dice que haríamos muy bien en concentrarnos en nuestros propios pecados, porque tenemos suficiente ya con nuestras propias vidas. Por eso en el libro de Santiago, que está muy en sintonía con la enseñanza de Jesús, dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y en el libro de Romanos, en el capítulo 14, dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Qué bueno cuando es la misma palabra del Señor la que nos instruye. Leer la palabra y cada uno saque sus propias conclusiones. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigos presentes, hemos sido llamados nosotros como iglesia a predicar las buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que Jesús nos mandó predicar es una buena noticia. Que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó para nuestra salvación. El Señor no nos mandó que vayamos por la vida juzgando y condenando a las personas a las penas del infierno. Y hay cristianos que parecen deleitarse en eso. Y se olvidan que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero nosotros los condenamos. El único que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra vino a este mundo a salvarnos de la condenación eterna. Y nosotros lo único que hacemos es condenar y no predicar el evangelio que redime, que salva, que es buena noticia, el evangelio de Jesucristo. Meditaba en este relato del evangelio que dice Lucas: se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron, porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Estos no estaban predicando el evangelio para nada.
Querían que Dios condenara a esas personas, pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Será por eso que a Jacobo y Juan, a los que se le ocurre esto, los llamaban los hijos del trueno? Mi pregunta es: ¿cuántos hijos del trueno hay aquí? Que quisiera que partiera un rayo a las personas. Hoy por hoy hay muchos cristianos evangélicos extremistas que se complacen en mandar gente al infierno. ¿Quién nos ha puesto a nosotros en el lugar de Dios? Las personas que hacen eso no saben lo que es el infierno. No tienen la más remota idea. Si pudiésemos entender un poquito lo que es estar separado de Dios eternamente, no hablaríamos del infierno sin conmovernos hasta las lágrimas. Y no andaríamos mandando personas al infierno si supiéramos lo que es. No debemos tomar el lugar que solo le pertenece a Él, a Dios. A lo que el Señor nos llama es a corregir con amor y misericordia al que cometió un error. Nos llama a que llevemos este evangelio por todo el mundo, de que Cristo murió por los pecadores, llamarlos al arrepentimiento, pero no a priori condenarlos. Por eso hay gente que no se acerca a las iglesias, porque sabe que allí los van a condenar a primera. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué no somos duros con nuestras debilidades y flaquezas, nuestros propios pecados? ¿Cómo están las cosas por casa? Solo Dios puede juzgar con verdad y justicia. Porque Él conoce profundamente a cada persona. Porque Dios es un juez imparcial. Porque Dios es santo, santo, santo. Él es el juez de todo el universo. La Biblia dice en Romanos: por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Y en el verso 16 dice: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, porque llegará el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso Pablo dice a los corintios con respecto al juzgar y al juicio lo siguiente. Pablo tenía muy claras las cosas. Dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. Y después dice: el que me juzga es el Señor.
Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Por eso nunca hagamos algo que el corazón no esté puesto allí. A veces decimos cosas y no somos sinceros en lo que estamos diciendo. Entonces, solo entonces, dice Pablo, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Qué interesante es este pasaje. Es muy profundo. Pablo fue juzgado. Él lo dice, pero a él no le preocupa que lo juzgue la iglesia de Corinto. A ellos les escribe. Porque la iglesia de Corinto juzgó a Pablo. ¿Quién es Pablo? No fue un apóstol que anduvo con Jesucristo, cuestionó el apostolado de Pablo. En fin, es cosa de leer la primera y segunda carta a los Corintios. Pero Pablo dice, ¿saben, hermanos? No me preocupa que ustedes me juzguen a mí. Ese no es mi problema. Incluso no tengo ni un problema en que me juzgue un tribunal humano. A Pablo apeló al César y fue llevado donde jueces y reyes para dar cuenta de sí. Incluso más dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque parece que mi conciencia no me acusa, parece que las cosas las he hecho más o menos bien, pero no por eso soy justificado o me puedo absolver, porque el que me juzga realmente es el Señor. Y les dice a los corintios, no juzguen nada antes de tiempo, no se apresuren, esperen hasta que venga el Señor, porque Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Esto sí que me preocupa, hermanos, el juicio de Dios. Seremos juzgados. Y también dice la Biblia que habrá un juicio final. Tiene que haber un juicio. La naturaleza de Dios, que es santa y justa, exige que debe haber un día un juicio final. Él se sentará a juzgar. Lo dice la Biblia. El pecado que vemos en el mundo exige que haya un juicio final. ¿Cuántos inocentes que han sufrido injusticia? ¿Cuántos inocentes a los que no se les ha permitido nacer siquiera? ¿Cuántos inocentes tratados injustamente en los tribunales? ¿O cuántos que no se han podido defender piden a gritos justicia? Y un día Dios, el Dios de todo el universo, el que conoce lo más profundo, el que no juzga por las apariencias, sino con justo juicio juzgará y le hará justicia a aquellos que no pudieron cómo defenderse. En ese día seremos juzgados y con la vara que medimos seremos medidos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor.